Canal 4 RD se complace en recibir en el día de hoy, a iniciativa del licenciado Elías Tejeda, quien es encargado del programa de alcohol y drogas en el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, a tres destacados profesionales especialistas en Alzheimer. Por eso este panel, pues, así se titula, Alzheimer RD, como parte de la serie de paneles sobre temas poco tratados en la programación de los medios de comunicación. Se trata de la doctora Daisy Acosta, quien es cofundadora de la Asociación Dominicana de Alzheimer, investigadora del Grupo de Investigación de Demencia y fue en la ocasión presidenta de la Asociación Mundial de Alzheimer. A la señora Marisela Bello, quien es una profesional, digamos, del cuidado a pacientes de Alzheimer. Y al señor José Modesto, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Alzheimer y similares. Y yo quisiera, pues, poner mi propio pie de amigo, porque en realidad a mí se me olvidó cuando yo venía, por eso llegué algunos minutos tarde, se me olvidó que yo tenía un compromiso justo a las 11 de la mañana para grabar con ustedes. Y entonces me llamaron como de costumbre y fue ahí cuando de alguna manera, digamos que volví a la idea, al plan que de alguna manera es cotidiano, pero tuve un momento de, si se quiere, de vacío de la memoria. Y quiero con este ejemplo también dar paso o presentarles una idea que podría ser verdaderamente incorrecta, que es que aquel que de alguna manera se percata de los olvidos, ya sea por memoria inmediata o ya sea por la otra, todavía digamos que podría no ser necesariamente diagnosticado con una patología y con una situación o condición inicial o desarrollada de este asunto. Y quiero que sean ustedes los que, bueno, presenten toda la batería de información que ustedes entiendan conveniente para la asimilación de la audiencia y de la seriedad de este tema y de la condición de que es un tema social, porque al fin y al cabo nos involucra en muchos sentidos a todos, y porque probablemente así como a mí se me olvidó un poco el compromiso, a muchos nos está aconteciendo eso a diario, pero qué bueno que ustedes también pongan los límites de las ideas sobre esto, que antes, recuerdo que hace unos años le llamaban el doctor Alzheimer. Por favor, doctora. Pues bien, claro que sí. Primero, como usted bien dijo, el Alzheimer debe ser una preocupación de todos. Y sí, los olvidos son comunes. No solamente se olvidan las personas que tienen demencia, que tienen Alzheimer. Todos nos olvidamos de cosas. Recuerden que el hipocampo, que es esa área del cerebro donde se guarda esa memoria reciente, por ejemplo, eso que usted contó, que tenía un compromiso hoy a las 11, esa es una memoria del hipocampo, que es una memoria reciente. Pero resulta que ese hipocampo solamente puede almacenar unas 7 u 8 cosas a la vez y tenemos 20, 25. Entonces, si usted no pone esa prioridad en que por ejemplo, a las 11 era un compromiso importante, pues pasan otras cosas que son más importantes y eso se olvida hasta que se lo recuerda. O sea que eso es muy normal y no debemos de realmente
pensar que tenemos una demencia porque se nos olviden las cosas. Demencia y Alzheimer, sinónimos. Para Le nada. pregunto porque cierra, ¿verdad?, con esto y no sé si realmente debamos ignorar ese... Bueno, claro. El Alzheimer es la más común de las demencias, o sea, hay muchísimos tipos de demencia, pero el Alzheimer comprende más o menos un 60% de todas las demencias. Existen demencias vasculares, demencias por cuerpo de Lewy, demencia frontotemporal. Una cosita que yo quisiera que nos olvidáramos es del término demencia senil. Para mí eso es simplemente estigmatizar la vejez. Yo tengo personas de 103 años, 108 años, brillantes, de manera que el ser viejo y el tener demencia no son sinónimos. Supongo, si no la reina de Inglaterra no lo fuese, ¿verdad? Pero, y te doy la palabra, Elías, siempre, ya que usted establece esa relación entre las demencias y demás, siempre se conoció el Alzheimer como tal, como hoy podemos abordarlo como una particular demencia. Bueno, así es. En el 1906, el doctor Alois Alzheimer, un neuropatólogo alemán, por primera vez tuvo una paciente llamada Augusta Dieter, en quien diagnosticó esa demencia. Augusta, su presentación fue con una celotipia. Ella celaba mucho a su marido y aparentemente no era esa la realidad, y ese fue el primer síntoma que ella presentó. Y años después, cuando se hace una necropsia, o sea, se le saca el cerebro, se estudia y ahí se encuentra lo que hoy llamamos la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, que son las placas seniles y los ovillos neurofibrilares, formados la primera por proteína beta-amiloide y la segunda por proteína tau. Esa es la estampa, la firma que ese Alzheimer deja en el cerebro de las personas. Elías. ¿Hay una edad, doctora, para la aparición de tanto la demencia como del Alzheimer? Como dije ahorita, el Alzheimer es una demencia, es la demencia más común. Y se divide entre lo que es comienzo temprano y comienzo tardío, siendo los 65 años la edad de corte. Antes de los 65 se le llama una demencia tipo Alzheimer, comienzo temprano, y después de los 65, que es la más común, es ya una demencia tipo Alzheimer de comienzo tardío. O sea que se podría tener una demencia, o sea, los olvidos, como usted señalaba, no son sinónimos de demencia. Para nada, fíjate, todo es un continuum de lo que son los olvidos, de lo que son pérdidas cognitivas propias de la edad, porque todos nos olvidamos de cosas. Entonces es un continuum en que ya esas pérdidas cognitivas propias de la edad se adornan, vamos a decir, de otros tipos de olvidos y de trastornos de conducta y de trastornos de funciones, que es lo que conforman lo que llamamos una demencia. ¿Y qué es demencia? Demencia es cuando desaprendemos lo aprendido, cuando perdemos esas capacidades intelectuales que ya hemos adquirido. Por lo tanto, no diagnosticamos demencia hasta que ese armamentarium psicológico no es adquirido, que es más o menos los 18 o 21 años. Antes de esa edad no podemos diagnosticar una demencia. Antes de 18 y 21 años, o sea, ya de ahí en adelante. Está temprano. Claro, claro, muy temprano. Muy temprano. Que casi es muy raro. Sí. Generalmente es debido a otras patologías. Doctor. Ingeniero. Ingeniero. Pero usted es el presidente de la Asociación Dominicana de Alzheimer y similares. ¿Usted es similar? o cómo es su participación realmente? Yo quisiera hacer una introducción. Qué bueno. Referirme a cómo llego yo a la Asociación Dominicana de Alzheimer. Ya. Una vez en la prensa vi que había una reunión de la asociación. Tal vez era el año 1994 o 95, recién fundada la asociación. Nos juntamos, me encantó el tema, la disertación del especialista en esa ocasión, y
nos anotamos, todos los presentes ahí. De ahí en adelante, todos los meses recibía una invitación a las charlas que impartía la Asociación Dominicana de Alzheimer. Y me fui como contagiando. Y a muy pocas charlas falté yo. De tanto asistir a eso, hace unos 5 o 6 años, se iba a reestructurar la directiva y se me propone a mí que integre esa junta directiva. Digo, bueno, yo con muchísimo gusto. Y acepté la posición de vicepresidente. Por aquellas cosas del destino, a mitad del periodo de la junta directiva electa, hay una renuncia de la presidenta y yo asumo la presidencia de la asociación y soy reelecto para un segundo periodo. Parece como si no lo estuviera haciendo muy mal, digo, ¿no? Ahora, ¿qué es la asociación? ¿Cuál es? Bueno, se funda en el año 1994. La señora Mari Sedano de Guerra, la señora Elvira Pagán, asesorada por la doctora Daisy Acosta, fundan la Asociación Dominicana de Alzheimer. Se reunían en algún sitio, algunas casas así más o menos, y se le fue dando foro a la asociación. Se robustece la asociación cuando se logra un local en la Plaza de la Salud. Maravilloso. Un local que por 15 años ocupamos y que el año pasado fuimos gentilmente invitados a desalojar el local porque la plaza necesitaba ese espacio para un centro de oftalmología. Nada, nos dieron un plazo y no tuvimos otra alternativa que mudarnos. Y como no conseguimos ningún local, ni teníamos recursos para el pago de un local y los servicios que conlleva eso, energía, etc., diseminamos nuestro mobiliario en diferentes sitios. Parte de eso reposan debajo de la escalera residencial donde yo resido. Hemos gestionado un local, nos hemos dirigido a la vicepresidencia de la República, hemos hecho todos los contactos para ver si es posible eso. Claro, hay que entender que ese es un grado de dificultad que nos frena, o sea, el no tener un local donde nosotros desarrollar nuestras actividades, el tener nuestras reuniones, es un problema. Pero hemos buscado alternativas. Ahora, ¿qué hace la asociación? La asociación, su misión principal es dar a conocer entre la sociedad la doctora no quiere que digamos la terrible, la enfermedad de Alzheimer. Además de eso, servir de soporte, orientando y capacitando a los familiares de pacientes con esta enfermedad. Impartimos con cierta frecuencia, mensualmente una charla, eso es ya una tradición. Y un par de veces al año, fijo, aparte de otras ocasiones, damos unos cursos para preparar a los cuidadores de pacientes con Alzheimer. Cursos que asisten 60 o más personas, ¿verdad? Le damos instrucciones de cómo manejar al paciente, teórico-práctico. Y ahí tenemos el concurso de alrededor de 1 o 8 especialistas que desinteresadamente van e imparten ese entrenamiento. Qué bueno. Miren, ya hablaremos un poco sobre esos asuntos, pero en beneficio de la audiencia y mío mismo, y del mío, yo supongo que la gente comenzó a llamarle loco a cualquiera que tenía alguna conducta, digamos, que no impropia, sino fuera del patrón, fuera del patrón del sentido común, digamos. Porque, cierto, hay patologías que son nuevas, que son propias de la sociedad industrial, digamos, y de la modernidad, que probablemente no se manifestaban de igual forma en la antigüedad. Igual entiendo que hay cosas de la antigüedad que no se manifiestan igual que antes,
pero que están aquí y son parte de eso que se le manifiesta a la condición humana como propia, como posibilidad del devenir, digamos, de cada quien. Y que si bien se sabe que eso tiene que ver mucho con la genética, en algunos casos, y con otras condiciones. En el caso del Alzheimer en particular, yo nunca escuché hasta que se comenzó a escuchar, por así decirlo. Pero yo siempre vi personas que bien podía uno, vecino o familiar o lo que fuese, identificar, bueno, que él tiene, es más, se puso de moda una vez, y somos más o menos, no sé usted, pero somos más o menos de la misma generación, que él tiene problemas de los nervios. Y todo quedaba explicado. Y está en la clínica internacional, vaya usted a ver, y si no después en la UCE. Y todo el que tenía cuestión de nervios no tenía locura. Y socialmente era tratado también de manera distinta y supongo que terapéuticamente también. ¿Cómo la familia se supo y el entorno inmediato de nosotros puede ayudar, identificar y ayudar a los terapeutas o a ayudar a los cuidadores de tal suerte que el Ministerio de Salud ayude a la gente que está fajada con el problema de la gente que tiene Alzheimer, ¿verdad, Elías? Sí. Pero dígame usted su opinión. Elías, Ministerio de Salud. Sí, yo por eso fue que se la tiré a él. Bueno, el Ministerio de Salud está haciendo esto que estamos haciendo hoy, porque tú sabes muy bien qué es educar, es llevar la información que pueda formar a ese y a esa que nos está viendo precisamente a través de este medio estatal que pasa junto con el ministerio a cumplir con una función que durante décadas estuvo relegada. Por ejemplo, una profesional como la doctora Daisy Acosta y este equipo, pues fíjate cómo ve que esta temática se quedaba un poco hacia atrás y cómo desde el ministerio, desde el Departamento de Salud Mental, pues lo que hacemos es facilitar, porque ellos son los verdaderos protagonistas que ayudan a ir bajando esa parte del estigma que se debió a una falta de atención, porque aquí se quedó la salud y aún todavía en diarrea, vómito, el dengue, que no es que no se trate, pero se publicita más y no estas temáticas que están dentro de la salud mental, dentro de la salud mental, salud pública, que no es sinónimo de loco, que es estigmatizar, que no es un sinónimo de la enfermedad de los nervios, sino que es una patología, una condición, ¿verdad, doctora?, que aparece y puede aparecer en cada uno de nosotros, nuestros familiares y de ustedes que nos están viendo a través de este canal. ¿Por qué asociar, digamos, o hay quienes lo pueden hacer, no sé si sería correcto, asociar alcohol y droga, por ejemplo, a la posibilidad detonante, ya sea precoz, ¿verdad?, o antes de los 65 o con posterioridad? ¿Existe alguna relación posible? Bueno, el alcohol es neurotóxico y de hecho hay una demencia alcohólica. Pero sin embargo, se ha inclusive considerado que el ser abstémico podría ser un factor de riesgo, porque en todos los estudios retrospectivos hechos, la dieta mediterránea, que es la dieta que más se ha asociado a un envejecimiento saludable, incluye el vino tinto
¿eh? O sea que se postula que 1 o 2 copas de vino tinto al día podría ser saludable para el cerebro, porque la uva tiene muchos flavonoides y los flavonoides son potentes agentes antioxidantes. Pero yo quería aclarar un poquito que esto que estamos haciendo es parte de una campaña llamada Hablemos sobre Demencia, que es una campaña que ha sido postulada, auspiciada por la Organización Panamericana de la Salud para la Región de las Américas y la Asociación Mundial de Alzheimer. La Asociación Dominicana de Alzheimer es parte de la Asociación Mundial de Alzheimer y eso es lo que estamos haciendo durante este mes, que es el Mes Mundial de Alzheimer. De manera que es importante que hablemos sobre demencia. Existen 10 millones de personas en la región de las Américas con demencia. De manera que queremos hablar sobre esos 10 millones de personas. Diagnosticados. Así es. Cada 3 segundos por se gente que está diagnostica un certificada caso para nuevo. eso. Absolutamente. 10 millones. 10 millones en las Américas. En las Américas, En el mundo sí. existen 50 y no hay millones. su registro, entonces, estimado. Podríamos por lo estimar, menos yo te dice aseguro, yo, que pueden ser 2 millones más. Absolutamente. Yo te aseguro que en Dominicana, y qué bueno que trajiste eso al tema, porque yo quiero hablar sobre esto. En Dominicana, si tú vas a los registros, a las actas de defunciones, la gente se muere de paro cardiorrespiratorio. Siempre. Óigame, Es más digno claro eso, que eso se es para más el corazón digno. y se paran los pulmones cuando te mueres. O sea, hay que poner la causa de muerte. Si es una enfermedad de Alzheimer, esa es la causa base de muerte. Y si vamos a nuestros registros, entonces no hay Alzheimer. Entonces nos estamos brincando de alguna manera a algún protocolo forense. Así es. Cierto. Queda dicho eso, ¿eh? El Por- ministerio tendrá que aclararnos aquello. Y la propia OPS me dijo, ¿verdad? Sí, exactamente. Muchas veces son los seguros que no pagan, Eso. que no cubren, y eso se da mucho con los intoxicados de alcohol, que hay que ponerle el gastro, tiene que poner el diagnóstico. Pues se dicen que fue bebiendo, Nadie va a que cobrar. fue usando droga ilegal, Nadie cobra. pues se desentiende, o sea que el ministerio trabaja en todo esto que señala Pero no solo la aquí doctora. se desentienden los seguros a propósito de esas condiciones. Naturalmente que no, porque tú sabes que el asunto de los seguros, y sobre todo en la parte de la seguridad social, fue la parte neoliberal que se copió de Chile en la época de Pinochet. Pero no quiero salirme de la temática, sino que tal y como habla la doctora, se toma un mes, pero el ministerio este es el mes, ¿verdad, doctora? Así es. Y sin embargo, nosotros como ministerio no lo vamos a tener como mes, sino que siempre el programa estará recordando, porque los enfermos no son por meses. Hoy es el mes del corazón y es que los que están Y es una malditos, campaña dirigida sino no a enfermos, sino a todo el a mundo. todo, a la concientización. Y se está realizando un plan nacional de demencias Correcto. en el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Fíjate, yo quisiera que abordáramos un poquito el impacto en las familias, porque hablamos del costo, que es $1 trillón que se cae a nivel mundial, pero no hablamos de ese costo emocional, cómo eso impacta a una familia. Y yo creo que Marisela está muy capacitada porque realmente ella cuidó a su madre con demencia y ella sabe cómo Correcto. esto impacta a una familia. Muy bien. Así es. ¿Quién es ella? Ella es la vicepresidenta de la asociación ahora mismo. Y recuerden que las asociaciones son de familiares, no son de médicos, no son de profesionales. Nosotros los ayudamos en lo que es la Tú me parte cuidabas a científica. mí. Tú no me cuidaste nunca. ¿Cómo maneja una cuidadora o un cuidador esto que es, digamos, consecutivamente o sin posibilidad de control o de orientación? La desorientación que genera, porque yo no moriré de Alzheimer probablemente, pero quizás alcohólico sí. Y entonces siempre hay eventos
Flechazos que te van diciendo que así es que estos olvidos y esta desorientación puede ser, si es permanente de algún modo, me puede inhabilitar, no puedo trabajar, no puedo hacer esto hasta llegar donde un cuidador. ¿Cómo manejan ustedes este tipo de patología? ¿Hay un tratamiento de naturaleza Farmacológica. Hay farmacológica farmacológicas y no farmacológicas, pero vamos a Explíqueme abordar la tu no experiencia. farmacológica. Bueno, la no farmacológica es, te tocó, porque tú eres la persona que está más cerca al familiar, o tú lo haces de manera profesional, porque la asociación capacita a personas para que sean cuidadores. Pero regularmente nos toca al familiar que esté más cercano. En mi caso, mi madre. Yo comencé a ver que no se tomaba los medicamentos. Yo comencé a ver que llegaba a la casa y olía a gas. Y yo me pregunto, pero ¿y por qué huele a gas? Si mi mamá está dentro y no le huele, y yo llego a la calle y me está oliendo a gas. Le olvidó que abrió la... Ay, tremendo, las hornillas abiertas, todas. Claro. Ahí empiezo el proceso. La llevamos al médico, el médico dijo Alzheimer. Ahí comenzamos. Cuidar día a día de que no se saliera de la casa, de que no utilizara nada de la cocina, porque o irla dirigiendo, porque no es que no lo haga, sino vigilante siempre detrás de ello, para que no se haga daño. para que no se haga daño. La casa, asegurarla de que no se salga, porque se salía y no quería volver a entrar. Claro. O tenía en algún momento un episodio que se le robaron, que le perdió, porque empiezan por ahí. Se robaron, me perdieron. Entonces, también llevar ese proceso. ¿Cómo fue tu aceptación a que ya mi mamá, ya mi papá tienen esta condición? Realmente mi aceptación fue un poco dura, porque imagínate, mi mamá vivía sola con mi papá. Y encontrar a mi papá que botó la llave, que no encuentra las llaves, para mí era duro. Problema eso. Y entonces mi mamá no podía decir nada, ni hacer nada. Los dos tenían. No, mi papá no, mi papá estaba, gracias a Dios, mi papá murió, fue de un infarto, pero el problema era mi mamá. Doctora, eso no nos pone de cara ya cuando se desata esto así, en el ejemplo, digamos, de cara a la necesidad de centros especializados de acogida, porque bueno, nadie está supuesto a asumir lo que ella muy bien asumió. Es así, pero aceptarlo o no. Lo que sucede, yo tenía una amiga con un psicóloga, por cierto, o tengo una amiga psicóloga, con su madre que hizo exactamente el mismo cuadro. Incluso a veces se ponía violenta con los niños. Y llegado un momento, el tema es, no la voy a sacar para la calle, sí, pero le voy a buscar un centro como el que existía de las monjitas de aquí, de San Pedro de Macorís, creo que, o Boca Chica. Sí, Boca Chica. En Boca muchos, Chica muchos. está. Hay mucho, Sí, hay mucho. Bueno, es decir, la respuesta inmediata no puede ser que lo que no sabemos del tema, aunque le demos apoyo económico y de cualquier otra naturaleza a nuestros enfermos, no solo con esa situación o con esa condición, hay una obligación de tipo ético-moral que no vamos a discutir. Pero ¿hasta dónde podemos ignorar que la gente no puede cargar con eso? Porque es una situación clínica también. Claro que tenemos que cargar con eso. Claro. Son nuestros padres. Claro. Son nuestros padres y es nuestra idiosincrasia como ser humano, como cultura. Nos cuidaron antes, te cuidamos después. Es un contrato que no se escribe, pero que es así y que está ahí. Entonces, fíjate que en los países desarrollados hacen lo que tú dices, vienen los centros de cuidados muy especializados, pero sin embargo, todo el costo de las demencias, ese $1 trillón que cuesta anualmente esta enfermedad, es ahí donde se va, es en los cuidados especializados. Ahora ellos quieren aprender de nosotros de cómo cuidar en las casas. Oye, Sí, para quitarse el costo de encima. no solamente el costo, es que, óigame, Las mismas aseguradoras. no es lo mismo usted quedarse en su casa, cuidado por sus seres queridos. Ahora, ¿qué pasa? Es que el gobierno ignora esa situación,
porque el que cuida tiene que dejar de trabajar para cuidar. Entonces eso empobrece aún más a las familias. De manera que yo estoy de acuerdo con el cuidado en las casas, que es lo que hacemos, pero para eso tiene que haber un plan nacional de demencias que pueda ayudar a cubrir, porque es un asunto de costos también. Claro. Eso abarata los costos de manera increíble. Ay, sí. Lo que pasa es que este tema de demencia y Alzheimer es como otros temas de salud. Porque salud, como dije anteriormente, se quedaba en cosas muy tradicionales y en apartar a estos ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué? Porque en demencia y Alzheimer interviene cultura. Absolutamente. ¿Por qué interviene cultura? Porque tenemos un país ahí bloqueado, como Cuba, que tiene lo que se llaman los círculos de envejecientes. ¿Y qué hacen los círculos de envejecientes? Usted cantaba, usted canta, ahí estuvo Compay Segundo, en ese círculo de Pero eso es un envejecientes. modelo, Elías. Pero que es un modelo, no, un Y modelo. no necesariamente pero no es. alzheimico, No. sobre... Pero es que no necesariamente. porque es que estamos hablando de precisamente demencia y Alzheimer para romperte a ti también ese tabú, ese estigma. Hoy, ¿por qué un ciudadano o una ciudadana con un problema de demencia y que ha tocado guitarra y que ha pintado no puede pertenecer a un círculo donde incluso Oliver Sacks demostró que ese que tenía esos problemas volvía de nuevo a conectar cuando tocaba el piano? Sí. En su libro de la musicofilia, Oliver Sacks lo demostró, un neurólogo muy famoso. Entonces, eso es lo que han hecho. Te hablo de Cuba, pero también te hablo de otros países que tienen esto mismo, que son de la región, porque no han visto el sector salud como solo para enfermos. O sea, porque la salud ha sido vista como una manera de solamente, es para atender enfermos y no, es el modelo que tratamos ahora de romper, es el de la promoción, es el de la prevención. En esa perspectiva, ¿cómo prevenimos el Alzheimer? No me diga que jugando ajedrez, porque entonces No, excelente pregunta. no voy No, a no, no, morir no. de Alzheimer. Excelente pregunta. Fíjate que ahora lo que hablamos es de prevención, porque la enfermedad de Alzheimer realmente ha probado ser difícil en términos farmacológicos. De manera que hablamos de prevención, pero la prevención no es hoy, no es mañana, no es porque ya me estoy poniendo viejo. La prevención resulta cuando usted hace lo que les voy a decir a lo largo de la vida. A lo largo de la vida, sobre todo en la vida media, esos 30, 50 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar los factores de riesgos para una enfermedad de Alzheimer. Y lo más importante son los factores de riesgos cardiovasculares. Por ejemplo, la hipertensión. Señores, cosas que se tratan, vaya al médico. La hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, los colesteroles, los triglicéridos altos. La diabetes tremenda, causa importante. No es que causa Alzheimer, pero puede detonar ese daño vascular cerebral. Una que simple produce pregunta, doctora, para quizás que la gente vaya entendiendo el tema de los triglicéridos y el alto. Las grasas. Eso es, no beba, no fume, no coma langota, ni langostino. Te equivocaste y te voy a parar. Bueno, pues dime. Fume, bebe, come langosta, pero hágalo todo con moderación. Con moderación. Con moderación. Es la prevención. Y no para se el olvide, del ejercicio, es vital. Usted tiene que ejercitarse. El sedentarismo es una causa importante de envejecer con un cerebro malo. Entonces, también lleva una dieta saludable. Comer pescado, el pescado es rico en omega. Señores, las sardinas, las tunas, el salmón es muy caro, pero usted una latita de sardina, las tunas que se pueden adquirir en la canasta familiar, úselas por lo menos 3 veces por semana. Los verdes, los brócolis, los coliflor, las lechugas, las cosas verdes. De manera que haga todo lo que hay que hacer, hágalo con moderación, pero hágalo a lo largo de la vida. Otra cosa importante, esa gordura truncal, usted tiene que cuidarla. La gordura no es la mala, es la que es a este nivel, a nivel de la barriga, porque eso produce un síndrome metabólico, y el síndrome metabólico
daña todo, de manera que simplemente es cuidarnos. La y hora de dormir, evitarlos. doctora. El sueño, qué bueno que me lo trajiste, Elías. Señor, el sueño, de eso es lo que se habla ahora mismo. El sueño es importantísimo. No sabemos todavía qué hace el sueño, pero en el sueño es donde se consolidan las memorias, en ese periodo REM. Ese es el periodo donde uno sueña, que se llama Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos. Todas las memorias del día ahí se consolidan. De manera que si usted no duerme, esas memorias se pierden. Y eso es muy importante. Doctora, un segundito, te doy Aquí, siguiendo ahí mismo, de acuerdo a una neuróloga, nos hablaba de que de 11 de la noche a 1 de la madrugada es el sueño sano. Así es, así es. Es bueno para los que viven bebiendo y acostándose a las 2, a las 3 y a Hay las un 4, elemento que y a los mí que me- se acuestan a las 12. Sí, Eso es sí. esos son Y factores lo que no nos de acostamos riesgo. también, Elías. Y Estamos metidos en el factores saco de igualito riesgo. como factor de riesgo, De riesgo. supongo. Pero hay un elemento que a mí me parece importante. Por instinto pienso que es preventivo no solo para eso, sino para muchas otras cosas, que es la compañía. Ah, se me olvidó, claro que sí. El ser humano no se hizo para vivir solo, absolutamente. Y ese es uno de los parámetros importantes, las relaciones sociales. Ese chismecito con la amiga, Pero yo le el hablé del cafecito con la círculo. vecina, el círculo del que círculo de hablaba. envejecientes. Pero que no es cuando envejeciente, No, a lo no, largo es de un la factor vida. preventivo. A lo largo de la vida. Es preventivo esto es Así tener a es. alguien que te pase la mano. Señores, yo quiero volver sobre todo eso que habló Marisela, porque eso es lo que llamamos los síntomas psicológicos y conductuales de las Correcto, demencias. correcto. Es el que me quiero ir, el que me voy, el que me robaron, que es lo que los tilda de locos, pero no están locos. Son personas que se le olvidan lo que hicieron y por tanto, si yo puse eso ahí y ahora no lo encuentro, me lo robaron. Entonces, o me quiero ir de mi casa porque mi ambiente me parece Es desconocido. medio maníaco. No, nada de No, maníaco, no, nada no de hay nada maníaco. de maníaco, El sustrato de todos esos síntomas que Maricela hablaba es cognitivo. Prendí la estufa y se me olvidó apagarla. Me voy para mi casa porque esto no es mi sitio, no es conocido. Yo dejé ayer mi celular en la Incluso quiero aprovechar esa parte con la doctora, mudar a los envejecientes. Todo Porque un a un tema. hijo se le metió en la cabeza que mi mamá la tengo que traer de Ocoa porque ya yo cambié mi estatus, el director de esto, y entonces quiere traer al papá o a la madre. Entonces, no Lo desarraigan. lo desarraiga. Pero a veces se convierte en un problema. A veces hay familias que yo sé que tienen que hacerlo, porque mami está perdiendo memoria, porque está sola, porque anda en la calle y los vecinos están diciendo dónde está la hija, que no la cuida, que no está. Y a veces son cosas que hay que hacerlo. Pero Conozco si hay que casos tan hacerlo, inmanejables hogareñamente de primitivamente tener que amarrar al familiar, al que estamos cuidando. Porque en cualquier, ¿cómo se dice? Descuido, pues hasta te agrede. No me lo lleve, no es agresivo, no me lo lleve hasta ahí. No, pero es que he no. visto casos, doctora, óigame, he visto Hay casos, pero porque están mal manejados. Ah, bueno. Y Marisela me Entonces, puede qué bien. Le puedo colaborar. colaborar en eso. Marisela, Sí se pueden poner agresivos porque si tú le dices, si él yo dice, me quiero ir a mi casa, esta no es mi casa, y tú le dices, esta es tu casa, tú no estás viendo el título, tú no estás viendo tu mueble, tú no estás... Oye, Siéntate, usted mira la le televisor, está diciendo mentiroso, porque para él, para esa persona, eso se hace desconocido porque se borró. Entonces, si usted no entiende lo que está manejando, sí, usted va a tener un paciente agresivo, pero si usted sabe lo que está manejando, y de ahí la labor que decía Modesto de la asociación, que es enseñar a cuidar, enseñar el porqué de esos síntomas, que no es que están locos, es que tú me pusiste eso muy lindo, ahí ese borrador, es que están borrando parte de lo que ese cerebro ha enseñado. Entonces, eso trae como consecuencia esos síntomas de conducta. Si usted entiende eso, usted aprende a manejar. Y es verdad, a veces tú haces de todo y nada funciona. Pero si tú estás entrenado, vas a poder colaborar mejor. Miren, hemos hablado un poco, ¿verdad?, de prevención, de la labor de ustedes, que bueno, es una gotita, un aporte A la significativo, pero
que quizás no abarca a un universo amplio, pero, doctora, esto es una cuestión de ciencia, de desarrollo científico. Por ejemplo, quiero decirlo, aunque no sea propiamente, ¿verdad?, conductual o Alzheimer, qué sé yo, está el Parkinson. El Parkinson hace 10, 15 años era prácticamente inmanejable. La situación de una personalidad como Mohamed Ali o Cassius Clay, llámele como usted quiera, lo ponía en primer plano este tema del Parkinson, ¿verdad? Pero ya 10, 15 años después se nos dice y de alguna manera se nos informa de importantes avances que hay en la ciencia para tratar de ayudar a aquellos pacientes que padecen el Parkinson. ¿En qué medida la perspectiva de ustedes no solo es preventiva y demás, sino de estímulo al conocimiento científico que ha de aportarle a ustedes o a los, qué sé yo, no solo a los especialistas, alguna herramienta ahora más eficaz, sea farmacológica, sea de lo que sea? Fíjate, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, igual que la enfermedad de Alzheimer. Son enfermedades crónicas no transmisibles. Y un % alto de los pacientes con Parkinson desarrollan demencia. Y como hablabas de Cassius Clay, existe lo que se llama la demencia pugilística, que es precisamente de esos golpes que reciben en el ring la gente que tiene esta profesión. En términos farmacológicos, ahora mismo hay en elaboración unas 103 moléculas trabajándose para la enfermedad de Alzheimer. Pero ¿qué pasa? Que es que cada vez que esas moléculas llegan a fase 4 es cuando tú tienes una molécula en investigación, una medicina en investigación que ya va a salir al mercado, resulta que no es suficientemente eficaz y después que esa farmacéutica ha gastado billones de dólares y llega a fase 4 y la FDA dice no funciona, para atrás y pierden todo ese dinero. Entonces las farmacéuticas están renuentes realmente a investigar para ese tipo de enfermedades, pero están todos los científicos del mundo detrás de esta enfermedad. No quiero que perdamos esperanzas, porque por primera vez hay lo que se llama the big data. Todos los datos de todos los científicos están en una base para ser usados por todos, porque realmente ha sido complicado encontrar la farmacología de esta enfermedad. Después de ti tenemos que hacer una pequeña pausa, pero arráncale. Sin embargo, yo quiero hacerle énfasis en la parte del cuidador o la cuidadora. Sí, ya lo hemos hecho también, pero tú, como estás hablando, no podemos quedar en ese modelo de cuidado para que la gente vaya entendiendo, sin embargo, el manejo integral del tema. Naturalmente, pero debes saber que estamos viviendo en una sociedad donde la relación psicoafectiva de la familia se aparta, se trata de apartar a nuestros envejecientes. Se trata de quitarlos de en medio porque la hija o el hijo o la familia le da vergüenza de que a papá se le esté cayendo la leche. Por eso ella, en nuestra población que nos está viendo a través de este canal que llega más allá, es que queremos que ella hable de esa parte de cómo maneja un cuidador la depresión, sus propios estados anímicos, para que no le haga una transferencia. Pero también tengo que decirle, es una tarea difícil, porque ese cuidador tiene que trabajar, tiene que cuidar, y muchas veces no duerme, porque si el paciente, el familiar no duerme, el cuidador tampoco. La persona se va desgastando. Y el núcleo familiar, porque ahí están los niños y ahí están, qué sé yo, otros con su propia cotidianidad que tampoco van a dormir el día que ahí nadie duerma. Que nadie duerma. Entonces, yo también creo que a través de las instituciones que deben estar para eso, como salud pública,
tú quieres que la papa que ella te está tirando, tú realmente tirársela cooperen, a ella otra sí. vez. Yo sé que están haciendo un trabajo bueno porque hay centro de acogida ahora, pero debemos tener más apoyo realmente de ellos, Claro. porque no es fácil para los cuidadores. Aquel que lo hace por el dinero, claro, es más fácil porque eso es su trabajo, pero como familiar, cuidar, trabajar, no es, Es duro, es duro, muy doctora. duro, muy ¿Quién duro. cuida? Aporte. Cuida normalmente la mujer en un, Es una en un discriminación. 86%, en un 86%. El cuidador es femenino, está en la edad media, una persona que todavía está bregando con su familia, con su trabajo y ahora también con el asunto de los padres. De manera que es una persona prona a enfermarse y estadísticamente se enferman 3 veces más que la población en general o el que cuida otra persona con otro trastorno que no es demencia. Por ejemplo, si tú tienes un cuidador cuidando a una persona con demencia y tiene uno cuidando a otro con un accidente cerebrovascular, pero que está mentalmente apto y capaz de ayudar, el que cuida al enfermo con demencia se enferma 3 veces más. Y de hecho, en mi experiencia, mueren primero que el mismo enfermo. O sea que eso hay que Y tenerlo se en da cuenta. esa situación, doctora, con, por ejemplo, madres y padres que tienen niños en condiciones súper especiales, que ahora por suerte existen centros que bien sabemos que están dando un soporte que antes no existía, pero es más o menos lo mismo, porque mire qué duro, he tenido casos de compañeras de trabajo Fíjate, fíjate que que se han liberado cuando han podido resolver ese tema. Fíjate que es más o menos lo mismo, pero es diferente. ¿Por qué? Porque el niño inspira ternura, no así la persona adulta mayor. Un niño que se te ensucia de heces fecales, tú sabes que eso es una condición y tú más o menos lo limpias, pero no te agrada que el viejo lo haga. O sea, hay un estigma, porque no es solamente el estigma de la demencia, está el estigma de la vejez misma. Sí, correcto. No queremos nada viejo, queremos todo nuevo, queremos todo joven. A los viejos no les gusta que le digan viejo. O sea, es un estigma la vejez misma. Y tenemos que pelear contra eso, señores, porque estamos viviendo cada vez más. Estamos viviendo un promedio ahora mismo en República Dominicana de 72 años para los hombres y 76 para las mujeres. Lo que quiere decir que vamos a ponernos viejos. Entonces tenemos que aprender a bregar con la vejez. Es Mira, que probablemente ese yo quisiera hueso agregar algo, está bien. no hizo una aceptación de sí mismo cuando tenía una serie de conflictos en su adolescencia y juventud y lo traduce en la vejez, sale a relucir todo esto. Todo. Sí, claro que sí. A propósito de los centros y de este tema de la demencia y del Alzheimer, es como dije anteriormente, no hay una deuda social de muchos años, una deuda social que gradualmente es que se va tratando de ir dando respuesta. Por ejemplo, los autistas no tenían, el que no tenía dinero ahí sí estaba frito, pero con la apertura de estos centros se ha podido ayudar, porque hay que ver la salud desde una perspectiva nacional. No es que en la capital tengamos centros, pero dejamos a Pedernales, A Barahona, sí. a San Juan, a Barahona. Entonces es que construyamos, como se está haciendo, la red de atención. Y dentro de esa red de atención entra la demencia, el Alzheimer, el Parkinson. Y lo que se hablaba hace poco es que el tema de la codependencia no era un tema de salud. La codependencia aparece con los familiares de los adictos a drogas, alcohol y a drogas. Y México es que empieza a trabajar esta problemática del codependiente. Y lo que decía la doctora, porque la codependencia se convierte en una enfermedad y había que desarrollar todo un protocolo
para precisamente ayudar y brindar a que ese codependiente no se enferme y pase entonces a ser otra carga más para la familia o termine muriéndose. Ese es lo que hemos tenido en salud mental, en salud pública, con estas patologías, o sea, la codependencia. ¿Tú querías decir Yo algo? quería retomar el tema del cuidador. Realmente, en una familia de 4 o más miembros, casi siempre recae el cuidado sobre una persona. Y el resto no puede. Tiene su trabajo, la casada tiene su esposo, sus hijos, hay alguien que está en el exterior, esa no puede, o en el extranjero, esa no puede, eventualmente puede mandar un pequeño aporte, con lo cual se considera con el derecho de exigir que a mamá se le prodiguen los cuidados que requiere esa paciente. Entonces esa pobre cuidadora o cuidador, abnegado, dedicada, tiene que bregar primero con el aseo, que es clave para mantener a un enfermo, ¿verdad?, vamos a decir, en condiciones aceptables. La alimentación, cuando ya la enfermedad va a cierto grado, qué difícil es alimentar a un paciente con Alzheimer. Después la medicación. O sea, es una serie de cosas que van llevando al cuidador a un estado que yo muchas veces digo, bueno sería que alguien ocupe por una semana el puesto de cuidador. No es un enfermo de esos graves, no más o menos alguien que sea, para que sienta realmente, calce ese zapato durante ese tiempo. Pero cuando el cuidador tiene 6 meses, 1 año, 2 años, 3 o más años, en donde no duerme, en donde se aísla socialmente porque no participa. No hay tiempo. No hace una vida normal. No, nada. Pero ¿y cómo puedo si tengo que estar con mamá? Es un problema. Entonces llega el momento en donde explota y se le da lo que llama el síndrome del burnout. Cerebro no puede manejar eso y el pobre. Doctora, ¿cuándo nos inutiliza el Alzheimer? Es decir, que no nos hace funcionar o que nos impide ser funcionales. El Alzheimer tiene 3 patologías importantes. Primero, la memoria o intelecto. Número 2, la conducta, que son los síntomas psicológicos conductuales. Y número 13 son las funciones. Entonces ya cuando, eso es lo último, realmente cuando ya nuestras funciones van desapareciendo. Tenemos incontinencia fecal, incontinencia de orina primero, luego fecal. Ya nos es difícil tragar, como decía nuestro presidente. Muchas veces hay que poner tubos porque ya el paciente no traga, tiene neumonías por aspiración, que es una de las causas importantes de muerte. El paciente va dejando de caminar, se cae con frecuencia y eventualmente se encama, dejándonos totalmente discapacitados. Es la causa número 1 de discapacidad en la población geriátrica. Doctora, nos interesa mucho los factores protectores para la población que nos está viendo, que nos está escuchando. Recargar sobre los factores protectores, porque escuchaba una genetista decir que nosotros tenemos, los seres humanos, una predisposición a, pero si encontramos los factores predisponentes, pues esto se dispara. Sí, fíjate, existen los factores protectores genéticos. Por ejemplo, así como la ApoE4 es un factor genético de riesgo. Si usted tiene esa ApoE4 del papá, de la mamá, o sea, si lo tiene 2 veces, pues usted tiene un 50% más chance de desarrollar demencia. Sin embargo, si en vez de esa ApoE4 usted tiene un ApoE2, ApoE3 doble, entonces eso es un factor protector para que no le dé la enfermedad de Alzheimer. Pero yo pienso que la protección más bien nos la va a dar lo que dijimos ahorita, sobre la prevención, sobre qué hacer para protegernos de que si usted tiene ese gen, ya sea determinístico o probabilístico,
entonces que usted tome las medidas ambientales que usted puede controlar, porque lo otro no lo puede controlar. Correcto. Que usted pueda controlar para envejecer a lo largo de la vida con un cerebro sano. Porque si hablaba ahorita de genes determinísticos, hay genes que se llaman la presenilina 1 y presenilina 2, que si usted tiene ese gen a usted le va a dar Alzheimer, 100%. Y esto se ve en Colombia, hay unas 400 y pico de familias con este gen, y son niños que ya desde los 8 años lo están siguiendo porque tienen el gen y saben que les va a dar demencia. ¿Podemos nosotros tener acceso, hablo de nosotros como ciudadanos, tener acceso temprano a un estudio de ese tipo que nos diga, usted va a tener Alzheimer? Usted puede tener acceso a él. Nosotros no lo recomendamos porque acuérdense que son genes probabilísticos. Entonces, usted tiene un 50% de que le dé Alzheimer si usted tiene esa APOE4 doble, pero hay otro 50% de que no. Si le dicen a usted que lo tiene, usted se va a pasar la vida entera de que se le olvidan los lentes, desde que se le olvida, ya llegó el Alzheimer. Entonces, no es conveniente hasta que no se tenga realmente un tratamiento, que si a usted le da, pues entonces lo vamos a resolver. De manera que no. Pero yo quiero retomar, si me da un tiempito. Sí. Miren, corto porque ya me... Ya yo me dieron la vuelvo. señal. Yo quiero recalcar sobre lo que dijo nuestro presidente ahorita sobre nuestra asociación. Señor, esta es una asociación sin fines de lucro. Trabajamos gratuitamente. Entonces, óigame, aprovechen a la asociación y por lo menos provéenle un espacio donde existir. Usted le está haciendo un reclamo al Ministerio de Salud Pública. Al Ministerio de Salud Pública. Porque a la gente que nos está oyendo eso no funciona. A la presidencia, al público en general, yo estoy haciendo un reclamo a la población. Trabajamos de gratis, damos un servicio. ¿Por qué tener que andar con nuestro mobiliario de casa en casa? Eso no puede ser. No entiendo por qué. Es cierto. El hecho de estar aquí, pues es que el Ministerio de Salud Pública, a través de su Departamento de Salud Mental, está tomando la consideración para darle esta salida que presenta la doctora, porque además tenemos un plan nacional en nuestro POA sobre la demencia que estuvo un poco relegado, pero mucho relegado. Pero va. Miren, lo tenemos aquí. No tenemos más tiempo. De todas maneras, para mí es yo le puedo diseñar un plan de negocio a usted y a ella. Se me puede olvidar ahorita, pero hasta me resulta muy particularmente interesante y alguien podría hasta vivir de eso, crear un seguro, cóbreme 100 pesos y puede ser que yo nunca tenga Alzheimer, pero si un hijo mío o yo mismo o el otro tiene Alzheimer, no tengo que estar dependiendo de un ministerio que tiene que esconder la cara frente a problemas y demandas de esta naturaleza, doctora. Vamos a hacer negocio. Soy poco negociante, pero y yo también, pero nos olvidamos de que somos pocos negociantes y antes nos coge con que somos negociantes. Ya. Mire, la doctora Daisy Acosta, cofundadora de la Asociación Dominicana de Alzheimer. Licenciado Elías Tejeda, encargado del programa de alcohol y drogas en el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. La amiga señora Marisela Bello, cuidadora, y de quienes penosamente pues sufren esta condición. Y José Modesto, presidente de la Asociación Dominicana de Alzheimer y similares. Esto es un mes largo, según entiendo, y ojalá podamos tener en algún momento también algún producto audiovisual que nos permita estimular ese tema y demás, y que podamos volver a vernos. Con perdón, yo quisiera invitar para el próximo 21 de septiembre. Eso falta mucho. Óyeme, tengo que terminar aquí, no hay tiempo. Sí, pero si usted quiere, yo le pongo en cualquier otro sitio esa invitación, porque esto tiene vocación, este tipo de material audiovisual tiene la vocación de uso
permanente. Así pues. es que dejémoslo ahí, permítame olvidarme de eso ahora y ya veremos. ¿De acuerdo, Elías? Muchas gracias por la coordinación que lograste. A ustedes. Y a usted, doctora, por invitarme. muchísimas gracias, igual a ustedes. Como siempre, esperamos que este tipo de visibilización de ciertos temas pues sea de gran utilidad para todos. Muchas gracias.